pidándole al Señor que poder compartir. Y el Señor ponía en mi corazón un tema, y el tema es la vida de los redimidos. ¿Cómo debe ser la vida de los redimidos? ¿Cuántos redimidos hay acá? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo debe ser la vida de los redimidos? Y a veces pensamos que la vida de los redimidos debe ser una constante de servirle a Dios. Y creo que es parte de servirle a Dios, no para pagarle nuestra salvación, sino para agradecerle a Dios y demostrarle que le amamos y por eso colaboramos en su obra. Pero hay una parte muy esencial en la vida de los redimidos, y es que la vida de los redimidos debe de ser una total y absoluta entrega en adoración a nuestro Dios. Cuando vemos nosotros en la Escritura los grandes hombres de Dios que tuvieron encuentros con Él, siempre lo que hacían después de tener un encuentro con el Señor, levantaban un altar, le ofrecían un sacrificio a Dios en señal de adoración. Entonces, la vida de nosotros los redimidos debe de ser una constante adoración todos los días, no solamente cuando nos reunimos acá en el templo, sino todos los días. Imagínese usted que en el cielo, 24 horas del día y por la eternidad, hay una constante adoración de los ángeles. Los ángeles siempre están diciendo: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Siempre. Y ellos lo hacen, hermanos, no teniendo una experiencia que nosotros los humanos tenemos. Antes de conocer a Jesús, no podíamos tener una verdadera adoración para Dios. Ahora que conocemos a Jesús, aunque sea con problemas y dificultades, tenemos la oportunidad de poder glorificar a Dios y adorarle todos los días de nuestra vida. Y eso debe ser que no importa las circunstancias en que nosotros vivamos, debemos de reconocer siempre a Dios en nuestro corazón como el Dios Todopoderoso. Hay un salmo muy bonito, Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Vea el corazón de un hombre que ha tenido un encuentro con Dios. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando vemos este salmo y estudiamos otros pasajes de la palabra de Dios, nos podemos encontrar, y yo anoté 5 cosas acá, de las formas externas que nosotros podemos usar para adorar a Dios. Y fíjese que las cosas externas que nosotros podemos usar para adorar al Señor, cualquiera las puede hacer. Por ejemplo, yo anoté que podemos adorar y exaltar a Dios levantando nuestras manos, dando palmas, arrodillándonos y postrándonos, danzando, cantando. Son las formas externas que podemos utilizar para adorar a Dios. Pero estas formas externas no van a tener el significado que verdaderamente deben de tener si nuestro corazón no ha cambiado. Cualquiera del mundo puede levantar las manos, cualquiera puede postrarse, cualquiera puede aplaudir, cualquiera puede cantar, cualquiera. Pero no cualquiera puede tener de su interior
una vida de adoración a Dios si no ha tenido un encuentro con Él. Lo que nos marca a nosotros es que hemos tenido un encuentro con Dios. Dios ha cambiado nuestro corazón. Dios ha mudado nuestro ser, así como mudó el corazón, la vida de Saúl. Dios ha mudado nuestro ser. Ahora nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo. ¿Pero por qué hemos nacido de nuevo? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo posible que pudiéramos tener un acceso directo a la presencia de Dios y poder vivir todos los días una vida de alabanza y adoración a Dios. Yo quiero que me acompañe a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice el autor de Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y ahora vea por qué, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. En contraste con el acceso limitado que tenían los israelitas para entrar a la presencia de Dios, este pasaje nos habla que Cristo, al dar su vida como sacrificio perfecto por los pecados, ha abierto un camino que antes estaba cerrado para nosotros, para que entremos directamente a la presencia de Dios y que podamos entrar al trono de su gracia y que los redimidos podamos acercarnos a su presencia para adorarle, glorificarle, bendecirle y saber que por ese sacrificio el Padre acepta nuestra adoración. Entonces, es necesario. Mire, podemos hablar de muchas formas de poder adorar a Dios, pero realmente, si Dios no ha purificado nuestro corazón, es decir, si nosotros no tenemos un corazón puro delante del Señor, las demás manifestaciones que nosotros hagamos externas no van a servir para nada. Porque Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen los hurtos, sale todo lo malo del corazón. Y es por eso que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, nació en nuestro corazón y nos dio una vida nueva para que podamos tener un corazón puro y así nuestra alabanza y nuestra adoración pueda ser aceptada por nuestro Padre Celestial. De lo contrario, no se puede. Pero es necesario que podamos tener un corazón puro delante del Señor. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y no solamente lo verán en el futuro, sino podrán tener esa comunión íntima todos los días. Podrán encontrarse con el Padre Celestial todos los días, los de limpio corazón. Pero solamente puede ser limpio nuestro corazón por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Todos podemos, vea, esto es interesante, que todos podemos ver obrar a Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que Dios está en todas partes, ¿verdad que sí? Dios está aquí en la iglesia. Fíjese que Dios también está en el estadio. Fíjese que Dios también está en una cantina. Y usted dirá, es que Dios está en todas partes.
¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Ese es un atributo de Dios. Él es omnipresente. Él está en cualquier rincón del planeta. Por eso la Biblia nos habla: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Donde quiera, tú estás. Ahora, pero eso no significa que Dios se va a manifestar en todo lugar. O sea, Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Se manifiesta cuando usted y yo podemos llevar una vida pura, una vida limpia delante de Dios, vivir una vida sincera delante del Señor. Es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. Él se manifiesta donde Él es honrado, donde Él es amado, donde Él es obedecido y donde Él es glorificado. Allí es donde Dios se manifiesta. Se manifiesta en el pueblo cuando se une a una sola voz. Dice el Salmo 22:3 que Dios habita en medio de las alabanzas del pueblo de Israel. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vea, por eso siempre se le pedía al pueblo de Israel que presentaran un sacrificio por sus pecados, para que cuando se encontraran con Dios, ellos tuvieran su corazón puro, estuvieran limpios de pecado, para que esa adoración pudiera subir a la presencia del Señor y Dios la pudiera aceptar. Para no tener estorbos en nuestra vida de adoración al Señor, debemos de mantener, hermanos, todos los días un corazón puro, un corazón limpio. No lo puedo ver manifestado en mi vida con un corazón que no esté alineado a la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que estar alineado. Recuérdese que la palabra dice que el corazón es perverso. Entonces nuestro corazón siempre hay que alinearlo a la palabra de Dios. Para todos los aspectos de la vida hay que alinear nuestro corazón. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los estorbos para que nuestra vida no sea una constante adoración a Dios? Uno de los estorbos más grandes es que tengamos en nuestra vida pecados no confesados. Hay una barrera en que se puede interponer entre nosotros y nuestra adoración a Dios, que se llama pecado no confesado. Todos le fallamos a Dios. Y por eso la palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero uno de los estorbos más grandes para que nosotros no desarrollemos una vida de alabanza y adoración que agrade a Dios puede ser los pecados no confesados. Puede ser algo, tal vez que nosotros hasta lo hemos visto sencillo. Por ejemplo, la falta de perdón. Esa es una barrera, hermanos. Si nosotros no hemos perdonado sinceramente a alguien que nos ha fallado, perdone, nuestra alabanza, nuestra adoración va a tener un tope. Los resentimientos. ¿Usted conoce a alguna persona resentida? Hay gente que dice que parece que fuera uñero, ¿verdad? Que no se puede pasar a traer, porque luego se molesta. Y le pide uno perdón y le dice: perdón, espere, lo voy a pensar todavía. Es que me pase esto que me hicieron. Hermanos, el resentimiento
Es un estorbo para que nuestra vida de adoración no fluya todos los días delante de Dios. Los celos entre las parejas es, hermanos, un arma que Satanás usa para que nuestra vida no fluya delante de Dios. Los pleitos, las disensiones. Por eso la Biblia nos llama, en cuanto a dependa de nosotros, debemos de estar en paz con los demás. Hay algunos que no quieren estar conmigo en paz, pero eso no significa que yo no procure la paz. Debemos de procurar la paz para que nuestra adoración fluya delante de Dios. Recuerde, hermanos, que hay una característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan sensible que con Él debemos de tener mucho cuidado, porque Él es tan sensible que por algunas acciones de nosotros se entristece. Y yo no quiero, hermanos, de verdad, que por mi causa, en mi vida, el Espíritu Santo se entristezca. Si Él es el todo para mí acá en la vida, Él es mi consuelo, Él es mi fortaleza, Él es el que me levanta cuando yo estoy decaído, Él me da fuerzas cuando no me queda ninguna, Él me consuela cuando necesito el consuelo del cielo. Es el Espíritu Santo. Y recuerde que nosotros, si no mantenemos lleno nuestro tanque, nuestro corazón de la presencia del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que podamos mantenernos en una vida de constante alabanza y adoración a Dios. Tener un corazón puro es aquel que no tiene mezclas de deseos buenos y deseos malos. Es aquel corazón que constantemente está lavado con la sangre de Cristo, que está lavado constantemente por la palabra bendita de Dios, que es el agua que purifica nuestros corazones. Recordemos que todos los actos que nosotros hacemos en la vida, Dios los ve. Ahora que hemos estado leyendo el libro de Mateo, me llamó la atención que Jesús, en las bienaventuranzas, en el capítulo 6, repite en 3 ocasiones estas mismas frases. Tu Padre que ve en lo secreto. 3 veces. Una vez la repite en el versículo 4, cuando dice, cuando des tu ofrenda, no lo anuncies por todos los lados, porque si no, no vas a tener tu recompensa. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Y habla también cuando oremos, que cerremos la puerta, porque nuestro Padre Celestial ve lo que hacemos en secreto y tendremos una recompensa en público. Cuando ayunemos, Jesús dijo, cuando ayunes, peínate bien, lávate bien la cara, quítate los cheles, ¿verdad? Para que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Pero tu Padre Celestial ve que has preparado este sacrificio para Él. Y lo importante es que entonces todas las cosas nuestro Padre las ve. No podemos hacer nada encubierto que nuestro Dios Todopoderoso no se dé cuenta. Entonces, por eso la vida de los redimidos debe de ser una constante de estar a cuentas con Dios siempre. El Padre Nuestro nos dice en una de sus partes que perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso quiere decir
que siempre debemos de mantenernos a cuentas con el Señor, porque usted y yo le fallamos constantemente a Dios. ¿Verdad que los cristianos pensamos tonteras a veces? ¿Verdad que sí? ¿O solo yo? No, veo que algunos también me ganan. Sí, ofendemos a Dios con una mirada, ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, ofendemos a Dios teniendo rencor con alguien. Pero hermanos, si nosotros no tratamos esto, de mantener nuestra vida pura delante del Señor, en otras palabras, de mantener limpio nuestro corazón delante de Dios, por más que vengamos a la iglesia, levantemos nuestras manos, cantemos, dancemos, eso no va a pasar del techo. Pero cuando tenemos un corazón limpio, entonces las acciones externas que hacemos delante del Señor, esas sí van a llegar al trono de la gracia y el Señor la va a recibir como una ofrenda que los redimidos se la estamos haciendo. Entonces es tan necesario que para mantener nosotros una vida de alabanza y adoración, es necesario que podamos mantener nuestro corazón puro. Yo he sabido de otros ministerios que de repente el baterista, no estoy hablando de acá de Cristian, pero que el baterista en algunas ocasiones subía a tocar de goma. ¿Usted se imagina? Algunas hermanas cantantes, la noche antes fueron a la discoteca y al otro día acá levantando las manos delante del Señor. Pero no le echemos toda la culpa a los ministros, también dentro del pueblo de Dios. A mí siempre me daba risa que cuando estábamos en la 23 había un hermano, así entre comillas, que al primer servicio llegaba con su esposa y al tercer servicio llegaba con la amante a la iglesia. 2 mujeres y un camino. Y así se llegue uno a desgalillar delante de Dios, hermanos, eso no sirve para nada. Pero tal vez le estoy hablando de cosas exageradas. Pero hay cosas tan chiquitas. Las zorras pequeñas destruyen las viñas grandes. Por eso el Señor siempre nos llama a que constantemente estemos a cuentas con Él. Y creo que todos los días nosotros debemos de doblar nuestras rodillas y decirle a Dios que nos perdone por algunas cosas que hemos hecho. Si es necesario ir a pedir perdón, hay que hacerlo, porque al que queremos honrar es aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, aquel que dio su vida por nosotros. Dice el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Vea, ¿cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan? Y le está hablando a un pueblo que estaba acostumbrado a adorar a Dios con sacrificio de animales. Pero a ese pueblo el Señor le está hablando y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, dice, contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oh, mi amado, yo quiero tener ese corazón. Y mi anhelo es que como pueblo de Dios podamos tener ese corazón delante del Señor. Un espíritu quebrantado delante de Dios. Y eso lo escribe David después que confesó su pecado. Cuando supo que Dios lo había perdonado, él dijo: Señor, otros sacrificios, pues a ti te agrada. Pero lo más que te agrada es que nos acerquemos con un corazón quebrantado delante de ti. Porque al corazón contrito y humillado
Y dice, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no se puede resistir cuando ve que nuestro corazón es quebrantado todos los días en su presencia. Iba a hablar sobre las formas externas de adorar a Dios, pero lo vamos a dejar para otro día. Pero ya dije, las formas externas son elevando nuestras manos, Salmo 134:2, no lo vamos a proyectar. Dando palmas, por eso aplaudimos acá. Arrodillándonos y postrándonos, dice el Salmo 95:6. Danzando. Y Deuteronomio 26 dice que cuando los israelitas se presentaran delante del Señor con su ofrenda, adorarían también al Señor. Vea, entonces hay varias formas de adorar al Señor, pero creo que no es solamente de venir a cantar un día. Eso no es tener una vida de alabanza y adoración. Tener una vida de alabanza y adoración es tener todos los días nuestro corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y como resultado de tener el corazón así, entonces sí, el Señor va a aceptar nuestras palmas, va a aceptar nuestra danza, va a aceptar que nos arrodillemos, va a aceptar que levemos nuestras manos delante del Señor. Así que quería dejar esto en su corazón porque podemos ofrecer un montón de técnicas, estudios por la alabanza y la adoración, pero si el corazón no está puro, ese es el gran problema. Entonces debemos, como pueblo de Dios, mantener un corazón puro delante de su presencia.